el problema de la Asamblea es que no lo está controlando el presidente Mulino, sino se está controlando desde otro sitio. Me refiero desde la Embajada de Nicaragua. Hoy vamos a tener como entrevistado al señor Willy Coches. Willy, ¿cómo estás? Buenos días. Ya es un invitado recurrente en nuestro programa Aquí Vamos. Y me gusta conversar contigo un poco porque la última etapa de tu vida ha sido más bien la etapa diplomática, si lo quieres, pero pasaste mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, en una Asamblea Legislativa mucho más hostil en tiempos de la dictadura y en donde eras el epítome del independiente o del opositor, pero que tenía cierta independencia de criterio. Yo quisiera saber, antes que entremos en materia con lo que te motiva a venir el día de hoy, ¿cuál era la usanza? ¿Qué es lo que se hacía antes con el Contralor y qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que pasa hoy en la Asamblea? Mira, yo creo que los diputados de Vamos tienen razón. ¿Por qué digo esto? Porque lo que he escuchado es que los diputados, de acuerdo al criterio de quien preside la comisión, lo único que tienen que evaluar es si son mayores de 35 años, si son panameños y si no tienen ningún antecedente penal. Me parece que eso no es ninguna evaluación. Eso es una lista de requisitos básicos. Eso lo puede hacer una computadora. Eso lo puede hacer una computadora. Mira, yo te voy a usar un ejemplo clásico. Ajá. Cuando nosotros entramos en la Asamblea, las fuerzas de defensa no iban a sustentar su presupuesto en la comisión, porque la comisión es el filtro del Pleno. Es allí, en cualquier comisión, la de gobierno, la de asuntos municipales, se invitan a los expertos, se invita a la gente que tiene algo que objetar del proyecto, de una reforma del Código Penal o de una reforma del Código Civil, etcétera. Entonces, en la comisión de credenciales es necesario que los diputados conozcan qué es lo que la gente piensa de el escogido o del que se propone para ser candidato a cualquier cargo. Eso de limitar a que solamente tienen que verificar los requisitos, eso me parece absurdo. Te ponía el ejemplo de la Fuerza de Defensa. Por un reclamo de los jóvenes de la democracia cristiana se logró que las Fuerzas de Defensa fueran a sustentar su presupuesto. 1986. Le tocó al general Noriega ir a defender su presupuesto. Yo no era miembro de la comisión, pero yo tenía derecho como diputado de estar allí. ¿Y tú te querías perder eso? Y no me lo quería perder. Me senté a donde iba a estar enfrente el general Noriega. Hubo dos diputados iniciales del PRD que hablaron bellezas de Alberto Alemán Boit y Fito Altamirano Duque, de la presencia de los militares. Y a mí me tocó entrevistar por 2 horas seguidas, mirándole los ojos al general Noriega. Eso es el trabajo de la comisión de credencial, escrutar todo lo que se escuche. Alguien sin miedo. Sin miedo, con libertad. Si alguien quiere decir algo malo de Carlos Barzallo, como aparentemente lo quiere decir el diputado Camacho, o de otros candidatos, tiene todo el deber de hacerlo, porque el diputado tiene que enriquecerse con lo que la gente opine del candidato, a favor o en contra. Pero Camacho lo dice como una especie de venganza. Ahora, si llaman y solamente va a Barzallo, voy a ir a entrevistar a Barzallo. Digo, Cuando me parece, ir todos los que me estamos... parece que hay gente que insiste en mantener el status quo que existía antes en la Asamblea y lo están logrando, ¿eh? Hoy en el diario de La Prensa sale la lista de asesores que tiene la presidencia de la Asamblea y son los mismos que han estado 15, 20 años en la Asamblea, miembros conspicuos del PRD. Creo que hay hasta un hijo de Vinicio que está ahí. que está allí. O sea, están tratando de que la Asamblea sea igual que antes. ¿Tú crees que va a haber un ungido en el caso de la Contraloría? Que vamos a repetir el caso de los ungidos, de las personas de la mayor confianza del gobierno o de aquellos quienes gobiernan para lograr algún tipo de acuerdo o de manejo en la Contraloría. Después de la experiencia que hemos tenido con Gerardo Solís, yo creo que el país se merece un contralor de verdad,
un contralor que fiscalice, que no esté entregado al gobierno de turno, y eso hasta le conviene al mismo presidente de la República. Dicen que el ungido es Anel Bolo Flores, persona que yo no la recomendaría para ese cargo, pero que no tiene ninguna experiencia en administración pública, fue candidato presidencial del PRD y es un comerciante que no tiene experiencia, repito, en administración pública, pero dejen a la gente que opine, que la gente que tiene algo que decir a favor o en contra lo digan. Y eso se hace en las comisiones. Yo veo que hay consensos en ciertas cosas o probables consensos en ciertos temas, pero en otros la facción gubernamental dentro de la Asamblea no lo tiene tanto. Y quiero terminar con este tema para pasar al otro. Lo que sucedió ayer con el Ministerio de Finanzas, eso se puede interpretar o como una debilidad del Ejecutivo que no logró el consenso con su propia bancada para pasar, si no los 5 millones, una cantidad más cercana en el tema también de los viáticos, o simplemente el Ejecutivo presentó esto pensando que iba a tener una aceptación que no tuvo hasta Camacho y otros diputados alineados supuestamente con el gobierno, con el Ejecutivo, estuvieron en contra de esta iniciativa que fue no solamente puesta en boga o en boca de Felipe Chama, sino que el propio presidente de la República lo había sustentado en algunos de sus discursos. ¿Qué opinión te merece a ti? Bueno, yo creo que el problema de la Asamblea es que no lo está controlando el presidente Mulino, sino se está controlando desde otro sitio. Me refiero desde la Embajada de Nicaragua. Y eso yo creo que es muy negativo para el desarrollo de una administración normal y que tiene el propósito, por lo que ha estado demostrando el presidente Mulino, de hacer las cosas en una forma diferente. O sea, que estamos viendo una contradicción en ese mensaje que manda ayer la Asamblea de no aceptarle el traslado de partidas, que todos sabemos que eso del traslado de partidas era precisamente un elemento de coacción y de chantaje de la Asamblea anterior, que quería que todo fuera la Asamblea, y ahora es prácticamente todo, porque nada más le han permitido hasta 200.000 balboas para que puedan hacer el traslado interno. Sin embargo, la oposición, que representan los independientes, tanto de Vamos como de Otro Camino, en este caso han estado alineados desde el punto de vista de la decisión sobre delimitar un poco la posibilidad de que el Ejecutivo... Yo creo que quizás faltó un trabajo más dentro de la Asamblea. Sin embargo, bueno, yo creo que se está reflejando en los problemas que va a tener el gobierno dentro de la Asamblea. Así es, un poco lo vemos por la aparente incomodidad y frustración que proyecta sin ninguna ambaje el ministro Felipe Chapman a la salida de la Asamblea. Así es. Eso es sintomático, ¿verdad? Así es. Bien, lo que nos trae... lo que nos trae también tiene que ver con la Asamblea. También tiene que tener... Hay una denuncia contra el diputado Nelson Jackson, que recientemente fue llevado a la Junta Directiva de la ACP, casi como representante de la Asamblea de Diputados a la directiva del Canal de Panamá. Y esto es muy importante porque tú tienes una posición con relación a este tema. Nos gustaría que nos dieras la información. Primero que todo, que yo me siento responsable de la ley del cambio constitucional que le dio la independencia al Canal de Panamá, porque yo fui de los legisladores en 1994 que le dio primer debate a lo que creó la autoridad del Canal de Panamá. Así que, y como tú sabes, yo soy un estudioso de estos temas. Sí. Cuando nombraron a Nelson Jackson de diputado, lo nombraron miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, yo envié un mensaje a través de antiguo Twitter en X, de donde decía: un diputado que quiera cumplir 100% o que deba cumplir 100% con su responsabilidad como diputado no puede cumplir al mismo tiempo, porque no tiene el don de la ubicuidad, el 100% con la responsabilidad de miembro de la Junta Directiva, porque la Junta Directiva se reúne a las 10 de la mañana y está el pleno reunido, o sea que o va a uno o va a lo otro. Y me puse a investigar lo que dice la ley. La elección de
un representante de la Asamblea en la Junta Directiva del Canal de Panamá nace en el artículo 13 de la Ley de la Autoridad del Canal. Y dice textualmente que entre los que escogen, uno por el presidente, otros en una forma escalonada, dice el órgano ejecutivo designará a un director que será de su libre nombramiento y remoción. No dice que tiene que ser un legislador. ¿Y por qué no puede ser un legislador? Porque la misma ley dice, su artículo 15, que quien sea nombrado en la Junta Directiva del Canal de Panamá no puede tener salario ni gastos de representación, solamente puede tener cuotas. Las cuotas, si fueran de la compañía Pepsi-Cola o de la compañía McDonald's, no tiene nada que ver, pero las cuotas vienen, las dietas vienen de una entidad pública que se llama Autoridad del Canal de Panamá. Que es una autoridad del gobierno. ¿Ah? Que es una autoridad del gobierno. Es una autoridad del gobierno, es parte de la administración pública. Jackson tiene gastos de representación y salario en el otro lugar. O sea, ya hay... Además, y esto es lo más grave aún, el artículo 156 de la Constitución Nacional dice: los diputados principales o suplentes, cuando estos últimos estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo del diputado principal o suplente, según sea el caso. O sea, si Jackson, yo no sé si ya se juramentó, yo me imagino que sí, al momento de juramentarse como miembro de la Junta Directiva del Canal, pierde automáticamente su curul como diputado. ¿Ha habido antecedentes de diputados en la Junta Directiva? Sí, antes era normal. ¿Que eso sucediera? No, antes era normal que en tiempos de guerra, por ejemplo, que la gente se asesine y los maten, etcétera, pero en tiempos de paz no. O sea, el hecho de que antes haya habido diputados, miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá, no exime de que esos señores quizás tengan que devolver las dietas que recibieron porque sus nombramientos han sido ilegales. Más allá de lo que estás diciendo a forma de denuncia pública a través de Shock Multimedia, y aquí vamos, Willy Corchés piensa interponer algún recurso legal para que esto no suceda. Estoy en ese camino, ya pedí la certificación del nombramiento de Jackson en la Asamblea, pero sí quería advertir de esto porque ese es primero que fue un nombramiento que lo hicieron a la brava, de un día para otro ni siquiera habían presentado las credenciales, pero analizando el asunto... ¿Ese nombramiento lo hace la Asamblea o el Ejecutivo? Ese nombramiento lo hace la Asamblea, porque la ley que crea la Junta Directiva, el artículo 13 que crea la Junta Directiva dice: el Ejecutivo nombra uno, se nombran tantos, y se nombra uno, se designa uno por la Asamblea, pero no dice que sea diputado. Entiendo. No lo dice. Es que es incompatible. Lo vemos, el único cargo que pueden ejercer los diputados es el de abogado si la Asamblea lo permite, que en este caso no se permitió. En mi caso, en el tiempo mío sí se permitía. Sí. Y el ser profesor de enseñanza en entidades públicas o privadas. Por eso yo cuando era diputado podía ejercer como profesor. Daba una clase, creo. Lo que tú quieres decir, para interpretar bien esto y a los oyentes que nos escuchan también y nos ven por YouTube en Shock Multimedia, es que la Asamblea Legislativa pudiera nombrar a un ciudadano panameño. Lo nombró en el caso de Rafael Bolívar Bárcenas, en el periodo de Martinelli, que ese no era miembro de la Asamblea. Pero después nombraron... Representando a la Asamblea. Representando a la Asamblea. Después nombraron a Elías Castillo, que lo tuvieron que sacar porque no cumplía con el artículo 14, que dice que para ser miembro de la Junta Directiva tienen que estar graduado de una universidad, tener un título universitario o equivalente, y después nombraron a Roberto Ábrego. Pero creo que antes también se habían nombrado diputados en la Para en que la esto directiva. se revise, Willy, vas a tener que poner algún tipo de denuncia o demanda. ¿Ante qué organismo, de ser así, hay que hacerlo?
Mira, Habría que hacerlo. es que yo creo que hay que poner la denuncia definitivamente, pero aquí las autoridades deberían actuar, las autoridades deberían actuar de inmediato. Y el ejercicio de los cargos de maestro y profesor en centros de educación pública oficial es compatible con la calidad de diputado, pero lo demás no. Vuelvo y repito, si él fuera el miembro de la Junta Directiva de la Pepsi-Cola o de McDonald's o de Burger King, eso no hay problema, pero esta es una entidad pública y la misma asamblea debería saber eso. Bueno, el tema aquí es que si se quiere hacer algo, o se quiere poner en discusión el tema a nivel legal y no sucede de parte de las autoridades del Estado, habría que poner alguna denuncia. Así lo estoy analizando con las pruebas que estoy recabando. ¿Con quién sería en caso tal? ¿Procuraduría de la Administración? La Procuraduría de la Administración ha estado en esa línea. Han habido casos para así, que aclare que han sido avalados después por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tengo que analizar porque si hay algo que no le gusta al abogado, ¿sabes qué es? Perder el tiempo. Y desafortunadamente, a nosotros los abogados que nos dedicamos a este tipo de situaciones, de denuncias, por las que a mí no me pagan absolutamente nada, sino que lo hago como un servicio ciudadano, es frustrante ver cómo nuestra justicia se acomoda y favorece. Mira lo que está pasando en la Asamblea con la narcopolítica. Desde los tiempos de Varela, no sé si tú te recordarás, Alexis, que el presidente Varela dijo que habían 7 diputados involucrados en narcotráfico. No sé si te recuerdas. Sí, yo recuerdo, también recuerdo algo que recuerda hoy la prensa, que recordaba yo ayer, que eran las declaraciones del presidente Mulino cuando era ministro de Seguridad. Sobre precisamente Pineda. Sobre Pineda y sobre todo el sistema político. Anteriormente a eso había denunciado la entronización de la narcopolítica. Me da la impresión, y 2012, eso me da la impresión y eso lo tengo que aplaudir, porque en el gobierno de Laurentino Cortizo no pasó nada. No pasó nada, y yo, que tú sabes cómo soy yo de espontáneo en mis declaraciones, yo que nunca lo conocí, pero hablaba con él por teléfono al ministro Pino, le decía, mientras ustedes no agarren a uno de los que está allá arriba, que apadrina todas estas cosas, la gente no va a creer en esas redadas. Pareciera que ahora, con el nuevo gobierno, hay una decisión, y la estamos viendo, en algo que viene analizándose desde el 2023. Hay que conectarlo porque precisamente el presidente Mulino, ahora como presidente, ha tomado alguna decisión sobre esto, porque estamos hablando del involucramiento del hijo del propio diputado Pineda, y en una decisión que es casi pegadita y posterior a que la propia Corte Suprema de Justicia desestimó cargos en contra de Pineda, si lo recuerda. Hay que ver hay que ver todo el entorno de que es. Las empresas involucradas en esto hasta recibían contratos del gobierno. O sea, es que esto no viene del PRD, esto viene de antes, pero se suma todo lo que ocurrió en ese periodo de impunidad frente a este tipo de situaciones, y que, repito, yo se las decía a cada momento al ministro Pino. Muy bien, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a este tema y a la relación de la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo. Una cosa que puede preocupar de fondo al panameño común es que haya cierto tipo de equidad o de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que tú dices no deja de tener gravedad, que el control de la Asamblea probablemente, tú no dices probablemente, tú dices está en una embajada, en la embajada de Nicaragua, en manos del señor Ricardo Martinelli. Bueno, eso es lo que se transmite cuando se escogen a diputados muy allegados a él en la Comisión de Credenciales, en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales.
Vamos a ver qué sucede entonces y vamos a estar observando cuál es el comportamiento de la Asamblea de Diputados con relación, por ejemplo, a este gran nombramiento e importante que es el del Contralor de la República. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.